Antes pensaba que el sonido de la cafetera era una cuenta atrás, un reloj marcando que ya llegaba tarde a una vida que aún no había vivido del todo. En aquellos años la cocina no era un lugar, sino una zona de paso, un punto de colisión entre el maletín y una taza de cerámica hirviendo. Recuerdo cómo vibraba con una urgencia artificial, mirando el reloj mientras el café aún goteaba, sirviéndolo antes de tiempo porque no podía permitirme esperar 3 minutos a que el agua hiciera su trabajo. Me lo bebía de pie, con la mirada clavada en la entrada del garaje, la mente ya a kilómetros de distancia, ensayando discusiones para reuniones que hoy ya no significan nada. Trataba al tiempo como a un enemigo al que había que vencer, sin darme cuenta de que, al correr hacia el futuro, estaba pisando los únicos momentos del día que realmente eran míos. Ahora espero. Dejo que la llama azul se tome su tiempo, observando cómo sostiene la base de la moka con un calor constante y paciente. Hay un ritmo particular en el momento en que el agua empieza a vibrar, un zumbido metálico que anuncia que algo está a punto de transformarse. Ya no miro el reloj. El sol reflejándose en los azulejos me dice todo lo que necesito saber sobre la hora. El vapor asciende en una cinta fina y translúcida hacia la ventana, donde la escarcha empieza a ceder. Antes odiaba esta espera, este hueco silencioso en el engranaje del día. Ahora lo entiendo como una forma de oración. Es el único momento en que el mundo no me pide nada, y por primera vez he dejado de sacrificar mi calma en el altar de la productividad. Elena solía decir que mi vida transcurría en el desenfoque entre la puerta de casa y el arranque del coche. Una serie de paradas breves camino a otra parte. Se sentaba en esta misma mesa, con las manos rodeando un cuenco de café con leche, mientras yo giraba por la habitación como una peonza. Ella se movía por las mañanas con una gracia tranquila que hacía evidente mi caos. Disfrutaba del olor del pan tostado, de cómo la luz atrapaba las motas de polvo en el aire. Yo le decía que no teníamos tiempo para la ceremonia, que el mundo iba demasiado rápido como para sentarse a ver a los pájaros. Ella sonreía, inclinaba la cabeza y decía que el mundo seguiría ahí cuando la taza estuviera vacía. Pasé 20 años intentando demostrar que se equivocaba. Hay un tipo especial de silencio que vive en una casa a las 6 de la mañana y por fin he aprendido a habitarlo sin intentar ahogarlo. No es un silencio solitario, aunque tardé mucho en entender la diferencia entre estar solo y estar quieto. En él escucho la casa acomodarse en sus huesos, el leve crujido del suelo, el canto distante de una paloma en el roble. Pienso en todas las conversaciones que corté porque estaba ocupado, en la forma en que besaba su mejilla mientras ya miraba hacia la puerta. Ahora sé que no estaba ahorrando tiempo, estaba tirando el oro para quedarme con la grava. El ritual del café ya no tiene que ver con la cafeína, sino con negarme a vivir con prisa, con una pequeña rebelión contra la versión de mí mismo que confundió una vida rápida con una vida plena. Esta mañana llevé las 2 tazas a la mesa de madera junto a la ventana, aunque sé que solo una de ellas llegará a unos labios. Dejé la suya en el mismo lugar donde la luz del sol toca la veta de la madera, justo al lado de la pequeña grieta en el acabado que a ella le gustaba porque decía que parecía el mapa de un río. Me senté sin mirar el teléfono, sin pensar en los recados, las cuentas o los fantasmas. Solo observé el vapor subir de su taza y mezclarse con la luz, y esperé hasta que mi propio café estuviera exactamente a la temperatura correcta para dar el primer sorbo. El mundo seguía ahí afuera, con el motor encendido, esperando que volviera a la carrera de siempre, pero yo no tenía prisa por salir de esa habitación. Me quedé en la quietud hasta que el calor dejó la cerámica, porque Elena tenía razón, el mundo seguirá ahí cuando la taza esté vacía.